Hoy quiero que te imagines por un momento que entras en una habitación. Estás en penumbras, hay silencio, pero en un rincón hay una radio vieja, de esas que son lindas, prendida, pero haciendo interferencia. El volumen no está alto, pero ese ruidito está ahí. Es constante y está llenando todo el espacio. Esa radio es tu voz interna. Muchas veces, cuando vivimos con ansiedad, nos acostumbramos tanto de ese ruido que ya ni lo cuestionamos. Ese susurro ese que te dice, dale, movete, fíjate que no te falta nada, y si esto sale mal, esas 1000 voces que tenés. O incluso esa voz que te dice, ahora por ejemplo, escuchá este podcast rápido mientras haces varias cosas más, así ya lo tachás de la lista. ¿Te suena? Es esa voz que muy pocas veces descansa, porque cree que si se calla el mundo, y bueno, mejor dicho, tu mundo, se cae. Por eso hoy quiero que hablemos de esa voz. Pero no para callar esa voz con fuerza y empujarla y apagarla, sino para entender qué historia nos está contando, o nos quiere contar, mejor dicho, y por qué aparece. A ver, esa voz no nació de la nada. Y esto es lo que yo fui aprendiendo con mi propio proceso y con el de mis pacientes. Esa voz no es un error con el que vinimos cuando nacimos o, no sé, un error en nuestra cabeza, sino que si sos de esas que, como yo, ha tenido que adaptarse a diferentes situaciones, diferentes trabajos, distintos lugares, a idiomas extranjeros, a ser esa que siempre puede con todo, vos sabés bien que esa voz fue, en algún momento, una aliada muy necesaria. Quizá también de chica aprendiste a leer el ambiente incluso antes de hablar bien. Aprendiste a anticipar el humor de tus padres o el clima que había en tu casa para evitar un conflicto, por ejemplo. Entonces tu sistema nervioso, tu cuerpo, tu cerebro, y te diré que con una sabiduría que puede ser hasta artística, diseñó esa voz para protegerte. ¿Qué pasa? Te volviste hipervigilante. Porque en algún momento aprendiste que estar alerta era la única forma de sentirte segura. Pero el problema es que hoy en día la escena cambió. Metafóricamente podemos decir que el teatro es otro, que los actores son otros. Pero vos seguís actuando con el mismo libreto de emergencia y de alerta. Seguís sintiendo que estás por rendir el último examen final de tu carrera, incluso cuando estás sentada en silencio. El cuerpo vive en una corrección constante, como si tuvieras que pedir perdón por simplemente existir si no estás produciendo algo útil, o haciendo algo importante, o resolviendo un problema. Muchas veces creemos que esa voz es nuestra jefa, o la que nos lidera, o hasta que es nuestra identidad. Pero cuando empezamos a dejar de pelear con esa voz, podemos empezar a preguntarle otras cosas. Y no es buscar frases positivas que como hemos hablado antes, nos ponemos en el espejo o en algún vidrio, que yo también supe hacerlo, pero para convencernos de algo que no sentimos, como si leyéndolas 100 veces no los vamos a creer. Cuando empezamos a conectar con esa voz, empezamos a buscar cuál es la verdad, cuál es el trasfondo, cómo a partir de escucharla podemos empezar a conectar con nuestra propia sanación. Te invito a que cuando sientas esa presión en el pecho,
cuando tiembles o cuando esa voz te empiece a apurar, registrala. En vez de intentar callarla, conectate y registrala. Y decite, ahí está mi voz vigilante, ahí está la radio prendida, ya me prendió la radio. Y acordate que esa voz no es tu totalidad, es una parte de tu historia que estoy muy segura que lo que te está diciendo también es que está asustada y que por ende hay que estar en alerta. Que hay algo que está pasando que no nos está haciendo bien y que tenemos que prestarle atención. Cuando esa voz aparece, a mí me gusta empezar a ver un escalón más hacia adentro. Y un psicólogo, de los más importantes de la historia de la psicología, hablaba mucho de esto, de ir a nuestras sombras, de ir hacia abajo, de escalonar un poco más hacia el fondo. Te invito a bajar otro escalón y a preguntarle a esa voz, a esa ansiedad, a esos síntomas, a esos miedos, ¿qué es lo que nos está asustando hoy? ¿Cuál es la emoción que tengo? Y yo te aseguro que abajo de esa exigencia de tener la casa impecable, de ser la profesional exitosa, de ser la mamá buena, amable, pero que pone límites, que sostiene, hay una vulnerabilidad superhumana. Sea el miedo a no ser suficiente, el miedo a que si dejamos de rendir, nos dejan de querer, que haya una tristeza, un dolor, algo abajo que sea muy profundo. Y cuando conectamos con eso, empieza a aparecer la necesidad real. Que nunca, y te lo digo por experiencia propia, nunca es hacer más, sino que generalmente está conectada a sentir más seguridad. Interior, exterior por supuesto, pero interior. Es registrar que hoy, acá en este presente, podemos soltar el control y que el mundo no va a terminar, no se nos acaba el mundo, no dejamos de ser buenas parejas, mamás profesionales, hijas, amigas, hermanas, por soltar el control. A mí me gusta pensar que la sanación pasa cuando el cuerpo deja de sentir que tiene que demostrar algo para darnos el derecho a descansar, el derecho a disfrutar. Es cuando te permitís pedir ayuda, cuando escuchás la necesidad que tenés inmensa de pedir un abrazo, un cuidado, un mimo. Y no solo lo pedís, sino que lo aceptás y lo recibís. Sanar no es lograr un silencio interno absoluto de que se callen todas esas voces, que la radio se apague por completo y nunca más se vuelva a prender. Hay algo que la psicología nos enseña que es que la paz no es la ausencia de ese ruido, sino que es la capacidad de no dejarnos llevar por ese ruido. Y para eso no necesitamos, como les decía hoy, hablarnos lindo, entre comillas, y hacerlo ahora, aquí, ya, porque también eso nos pasa. Una vez que encontramos una forma o una herramienta o una idea, ya lo queremos resolver hoy, aquí, ahora. A veces alcanza con hablarnos con un poquito menos de exigencia y con un poquito más de respeto. Es sacarle a esa voz, que en esta simbología de la radio tiene un castigo inmenso, y empezar a devolvernos, no sé, un abrazo a nosotras mismas, un mimo. Porque sí, sos una excelente profesional, sos mamá, sos amiga, muy probable, o quizás hasta sos expatriada,
Yo sé que sos un montón de cosas. Pero también te quiero recordar hoy en este podcast que antes que todo eso, sos humana. Y ser humana es, por definición, estoy segura que está en la definición de humanidad, somos imperfectas. Y tenemos que, en este proceso de sanación, aprender a abrazarnos en esa imperfección, respetarnos, que es lo que muchas veces dejamos como la última tarea de toda nuestra lista de quehaceres. Gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio.